total claridad es que la mayoría de la Cámara, compuesta tanto por personas de izquierda como por un grupo muy importante de personas de derecha, convino en una medida para paliar los estragos que está causando la pandemia, que es peor que otras medidas alternativas. Convinieron una medida que, según están de acuerdo todos los economistas en general, una medida, digo, que lesiona el bienestar social y lesiona el bienestar incluso de las personas a quienes se les concede el derecho a retirar esa parte de su fondo de pensión. Parece un absurdo planteado. Sí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué puede ocurrir en un país, en un sistema político, en un sistema de partidos, para que la mayoría convenga a sabiendas en adoptar una medida con plena conciencia que, sin embargo, ella es perjudicial desde el punto de vista del bienestar social? Esta es la verdadera pregunta. Y a mí me parece que esa pregunta, la pregunta de por qué la mayoría de pronto se inclina por algo que lesiona a las personas en vez de favorecerlas, porque eso sí que está más allá de cualquier debate, la respuesta a esa pregunta, digo, me parece a mí, exige echar una mirada, Matías, a lo que había ocurrido desde octubre en adelante. A mí me parece que desde octubre en adelante, en la esfera pública chilena, ha cundido una estela de simplismo que está dañando muy severamente la esfera pública. Esta estela de simplismo consiste en reducir todos los problemas sociales a un simple sentimiento de injusticia, a la simple constatación de la desigualdad o la injusticia. Esta especie de moralina que ha invadido, digámoslo así, el discurso público en Chile, es evidentemente incapaz de procesar racionalmente los problemas sociales. El sentimiento de justicia o de injusticia ayuda a detectar el problema, pero es una muy mala manera el mero sentimiento de resolverlo, ¿verdad? Una cosa es constatar un problema, pero acto seguido debiera sobrevenir una cierta reflexión racional para ver cómo resolverlo, y esto último no ha ocurrido en este caso. Bastó la mera constatación de que en el muy corto plazo esta medida podría favorecer a las mayorías para que entonces se la decidiera, a sabiendas, sin embargo, que mañana va a causar mayor perjuicio. Eso por una parte. Tenemos que oponernos a esta estela de simplismo que hace ya bastante tiempo ha inundado, como digo, la esfera pública chilena. Primero fue el lucro, recordémoslo. Todos los problemas sociales, incluso los más complejos, reducidos al tema del lucro. Más adelante fue la desigualdad, luego la injusticia, luego volvimos a la desigualdad en octubre, y mientras estemos presos de este simplismo, creo yo, el principal lesionado va a ser el diálogo racional, que es imprescindible en una democracia. Es imprescindible en una democracia que todos los sectores políticos no solo se conviertan en quienes amplifican, por decirlo así, los intereses o las demandas de los ciudadanos, sino que personas que, recogiendo los intereses de los ciudadanos, sean capaces luego de procesarlos racionalmente, deliberar acerca de ellos para buscar las mejores soluciones acordes al bienestar social. Pero nada de eso ha ocurrido en este caso, porque, insisto, hemos llegado al asunto realmente sorprendente, donde la mayoría, a sabiendas, adopta una medida que es peor que otras medidas disponibles y al alcance de la mano, ¿no? La razón que se da es que las medidas, me refiero a los de la oposición, los que son los 13 diputados que son de gobierno, ya es un análisis distinto, los que son de oposición, incluso los senadores que todavía no tienen que votar, aún no votan y no se sabe si van a tener que votar, pero llegado el caso, es que las medidas paliativas en lo económico del gobierno fueron tardías. Entonces esa es la razón que esgrimen, incluso aquellos que aceptan que el retiro de la AFP puede ser nocivo para los intereses de los... Claro, pero basta considerar mínimamente el argumento ese para advertir cuán absurdo es, ¿verdad? Porque está la alternativa, sugerida recientemente por el gobierno, del préstamo a costo cero, pagado luego de manera contingente al ingreso y con un subsidio, entiendo que hasta un 25%, que es evidentemente una alternativa mejor. Uno podrá o no estar de acuerdo con el gobierno, pero no cabe ninguna duda que si uno compara el retiro del Fondo de Capitalización Individual por una parte con el préstamo que ha sido recientemente sugerido, este último es superior al primero. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué se prefiere entonces el primero? ¿Y cuál es la motivación? Y se lo prefiere además, Matías, habría que agregar, haciendo una triquiñuela, es decir, haciendo una trampa, echando mano a un resquicio propio de leguleyos, impropio de abogados, creo yo, ¿no? Consistente en eludir la iniciativa exclusiva del presidente y las cuestiones que son propias de ley por la vía de la reforma constitucional. Todo esto acaba dañando, creo yo, las reglas, ¿no? Las instituciones y las reglas, Matías, no solo tienen por objeto distribuir los recursos y las oportunidades. Ante todo, las reglas
tienen por objeto convenir una cierta forma de resolver los problemas públicos y considerarlos. Esto último se abandonó en este caso, ¿no? Si un parlamentario a sabiendas, voy a tomarme de lo que acaba de decir, a sabiendas de que técnicamente es más mala la solución por la cual han votado, es que no hacen igual. Es que no es técnicamente, ¿verdad? Es lesiva desde el punto de vista del bienestar social. Lesiva del bienestar social, es decir, pero igual voy a votar, aunque sé que es mejor la otra alternativa porque es más popular probablemente. Habla también mal del votante, porque al final lo que estaríamos es con parlamentarios que temen a ser impopulares frente a un votante, es decir, el votante no tiene la capacidad de discernir y poner... No, pero la democracia, claro, yo no diría eso, porque la democracia representativa descansa sobre el siguiente supuesto. Sobre el supuesto que, como no podemos gobernarnos todos, es decir, los 18 millones de chilenos no podemos adoptar las decisiones colectivas que nos afectan o nos atingen, ¿verdad? Delegamos este poder en un conjunto de representantes. Y lo hacemos en la confianza que esos representantes van a deliberar racionalmente acerca de nuestros mejores intereses. Pero eso es distinto a que los parlamentarios sean meros amplificadores de los intereses tal cual lo siente la ciudadanía. Eso no es propio de una democracia. La democracia requiere inevitablemente que los representantes, con cierto sosiego, con cierta calma, reflexionen acerca de los intereses de los ciudadanos, intermedien esos intereses bajo consideraciones de bienestar social. Para eso tenemos democracia. Porque de otra manera, Matías, si se tratara simplemente de ser fiel a las emociones que de pronto, por decirlo así, invaden a la ciudadanía, bueno, entonces tengamos una democracia directa, ¿verdad? Por Internet. Claro, y por Internet para cada problema o tropiezo, bueno, consultémosle a las personas. Algo así es lo más parecido a una estupidez que yo conozco, pero pareciera que algunos añoran esa estupidez. Hay quienes ven el salto a la regla como una norma hoy día, no como una excepción que pueda ser un problema, sino que está transformándose en norma. ¿Está de acuerdo con eso? Lo dijo el ministro de Hacienda la semana pasada en una entrevista en un diario, que nos estamos acostumbrando a algo así, a saltarnos las normas. Y ha habido bastantes propuestas. Bueno, lo que hemos visto el último tiempo, y no solo de parte de los parlamentarios, yo lo he visto incluso en los jueces, ¿no? Es una permanente tendencia a sustituir las soluciones contenidas en el derecho legislado, o sea, en la ley, por consideraciones de justicia material, ¿no? Es decir, el simplismo al que yo aludía adelante ha infectado, al parecer, todos los estratos de la sociedad chilena y no solo a la clase política, como suele llamársela, ¿eh? Este es un serio problema que está padeciendo Chile, efectivamente, porque, insisto, las instituciones, Matías, no son solo reglas conforme a las cuales distribuimos los recursos y las oportunidades sociales. Las instituciones son, ante todo, compromisos acerca de una cierta manera, forma o procedimiento para resolver los conflictos y adoptar las decisiones públicas, ¿no? Y ese compromiso en una democracia consiste en que, en vez de simplemente agregar o sumar las demandas individuales de los ciudadanos, las vamos a someter a una deliberación racional en el Parlamento o en el Congreso. Esto último, en este caso, se abandonó del todo. Hay quienes ven aquí que estamos cerca de un choque institucional, que la aprobación de varias columnas, vimos el fin de semana, que no lo mencionaban exactamente, pero que le han pegado el punto de flotación incluso de nuestro régimen político. ¿Algo así ve usted? Bueno, es evidente que eso está ocurriendo, claro. ¿Qué es lo que es un choque institucional, para entenderlo en términos concretos? Bueno, una sociedad, desde el punto de vista de su institucionalidad política, ¿verdad?, cuenta con un conjunto de reglas que definen esferas de competencia para cada uno de los poderes del Estado. Si cada poder, y define al mismo tiempo un cierto compromiso, al que yo aludía adelante, ¿verdad?, acerca de la forma de resolver las discrepancias entre estos poderes del Estado. Si, en cambio, cada poder del Estado exorbita su esfera de competencia, emplea las reglas no como límites al propio poder, sino como simples recursos estratégicos a los que uno podría oportunistamente echar mano en el conflicto del día a día, bueno, lo que estamos haciendo es abandonar las instituciones. Y yo creo que eso efectivamente es algo de lo que está ocurriendo hoy día en Chile, ¿no? El ejemplo más evidente, cabría mencionarlo, ¿verdad?, es que a propósito de una urgencia como la cuestión de la pandemia, tan dramática para millones y millones de personas, se ha reformado la Constitución, habiendo, sin embargo, hace algunos meses atrás convenido que el tema de la reforma constitucional y el cambio, ¿verdad?, a las instituciones básicas relativas a la distribución de oportunidades en la vida social chilena iba a ser materia del debate constitucional futuro. Esto fue lo que se convino. Exactamente. ¿En qué medida este proyecto de retiro del 10% de las AFP viola o transgrede ese acuerdo
constitucional de noviembre, el acuerdo político macro, esa madrugada, todos lo recordamos. Se lo leí en una entrevista hoy día al ministro Briones también, en un medio, que él estimaba que hay una cierta violación o transgresión, no sé qué término utilizó exactamente, a ese acuerdo. Claro, porque lo que se convino en noviembre, como todos sabemos, y bastaría darle un vistazo a ese acuerdo, fue someter a la consideración de la ciudadanía mediante un plebiscito si acaso la ciudadanía querría o no alterar las bases de la vida social chilena que constan de la Constitución hoy día vigente, ¿verdad? Y para el caso que la ciudadanía decidiera modificar las bases constitucionales hoy día vigentes, había una segunda pregunta, si acaso esa reforma o cambio constitucional debía llevarse a cabo por el Congreso o por una convención constituyente. Pues bien, todo esto se olvidó. Y se pretende, a propósito de la urgencia de la pandemia, anticipar un debate, resolviéndolo muy pronta y muy rápidamente, un debate que es propio, sin embargo... De esa instancia. De esa instancia, exactamente. De esa potencial instancia. Exactamente. ¿Y qué puede pasar? Desde ese punto de vista, Briones tiene, creo yo, la razón. ¿Y podría deshacerse entonces el acuerdo y eventualmente que haya un choque político más grande que alguien diga entonces no? Sería fatal deshacer ese acuerdo y sería fatal, desde luego, abandonar el diálogo constituyente o constitucional que nos espera. Esa es la única salida que tenemos en el largo plazo, ¿no? Usted es partidario del apruebo, entiendo. Yo creo que sí, yo soy partidario del apruebo. O sea, creo que efectivamente nos hará bien reflexionar en Chile, subrayo, acerca de cuáles son los vínculos que nos unen y cuáles son las bases de la cooperación social en Chile, ¿no? Y la narración que usted ha hecho del estado de situación de la sociedad, de la capacidad de diálogo o la ausencia de capacidad de diálogo que tiene hoy día la sociedad, que usted mismo acaba de narrarlo, ¿está el espacio para poder tener una reflexión constitucional tranquila? No, el gran drama de los debates constitucionales, Matías, del cambio constitucional particularmente, es que siempre está envuelto en una paradoja. Nunca la sociedad requiere condiciones de mayor tranquilidad y de mayor racionalidad que cuando discute una nueva constitución. Pero la necesidad de contar con una nueva constitución surge en momentos de conflicto. Ahora, esta paradoja reclama en consecuencia de los actores políticos, de los académicos, de los partícipes de la esfera pública, de los intelectuales, la máxima responsabilidad. Particular esfuerzo. La máxima responsabilidad, ¿verdad? De contener las emociones, recuperar las virtudes de la razón, dialogar para llevar adelante ese diálogo reflexivo, que es la única manera, creo yo, de convenir una regla constitucional que en el futuro cuente con la adhesión de todos, ¿no? ¿Y en este contexto usted mantiene su convicción de que la apruebo es la mejor opción? Yo creo que la apruebo es la mejor opción por lo siguiente, porque creo yo que la sociedad chilena ha llegado a un punto en que los vínculos que nos permiten cooperar entre nosotros y tener lealtades recíprocas se han roto. Y necesitamos urgentemente, creo yo, reconstituirlo. Y la única manera de reconstituirlo es que entremos en un diálogo reflexivo para lograr hacerlo, ¿no? Carlos, ¿qué responsabilidad le cabe al gobierno del presidente Sebastián Piñera en esta crisis? Bueno, una responsabilidad muy importante, sin ninguna duda. Estamos en presencia de un gobierno, pensémoslo, que apenas hace ¿cuánto? Menos de 3 años obtuvo el poder con una amplia mayoría y despilfarró esa oportunidad por torpeza, por ensimismamiento, por narcisismo del presidente, creo yo, sin ninguna duda, ¿no? Un presidente que, como hemos visto, se ha rodeado de un gabinete relativamente incapaz, me parece a mí. No quiero ser injusto, pero incapaz desde el punto de vista político, me refiero, inexperto, que parece más bien preocupado de, por decirlo así, surcir o remendar permanentemente la imagen presidencial en vez de tener la iniciativa y la autonomía para emprender adelante proyectos. En eso estamos, ¿no? Tenemos un presidente que no se resigna a la impopularidad, ¿no? ¿Y usted lo ve actuando en función de su propia popularidad? Yo creo que el presidente, de su prestigio yo lo he dicho reiteradas veces, yo creo que el presidente vive preso de sí mismo, ¿no? Hay en él una rara pulsión por alcanzar la aprobación de los ciudadanos de una manera disímil y torpe, que acaba suscitando el rechazo de las personas en vez de la aprobación. El presidente Piñera, tengo yo la impresión, es un hombre cuya subjetividad debiera mantenerse al margen del cargo que ejecuta. Él debiera ponerse en una posición más bien distante y debiera delegar buena parte de la iniciativa política en un buen gabinete.
Pero él se resiste a hacer esto. Él prefiere un gabinete férreamente leal a su propia figura, un gabinete que repite hasta la saciedad. Bueno, todos lo hemos escuchado. Todos los ministros cuando intervienen, Matías, y dicen cualquier cosa, esto o aquello, suelen subrayar que lo hacen por instrucciones del presidente. Como si no supiéramos que se trata de un ministro y como si no supiéramos que en Chile hay un presidente. Esta obsesión por salvar la figura presidencial está dañando, creo yo, la política en Chile. Pero eso no es una constante, es un tiempo ya, y sobre todo en un régimen presidencial como el que vivimos. También recuerdo que lo podían hacer ministros de la presidenta Bachelet, ¿o usted lo ve más pero en el marcado? caso de Bachelet, gracias al notable carisma que tenía Bachelet, ese efecto se producía espontánea y naturalmente, ¿verdad? ¿No? Bachelet tenía la rara y sorprendente característica que era capaz de conectar emocionalmente con las mayorías, ¿no? Muy fácilmente, incluso mediante los medios de comunicación. De manera que esta asociación entre la figura presidencial y la subjetividad de quien ejerce el cargo se producía muy naturalmente. En el caso de Lagos, en cambio, que no era un hombre precisamente carismático, tenía un carisma de otra índole, un carisma más intelectual y más distante, Lagos, en cambio, supo alejarse, supo poner en paréntesis su subjetividad, ¿verdad? Y administrar lo que llamaríamos el aura del poder con una cierta distancia, ¿no? Y tenía una persona como el ministro Insulza, que era quien hacía... Bueno, tenía un gabinete, por supuesto, de cuya autonomía nadie dudaba, ¿verdad? Pero nada de eso ocurre en el gobierno del presidente Piñera. Claro, pero queda un año y tanto para las elecciones presidenciales. Y esa lo curioso es que si hay a su juicio tiempo para remendar ese camino que usted dice, si un cambio de gabinete o tiene que ver con el carácter del presidente y que es difícil ver un cambio en ese... No, el presidente debiera ya resignarse, creo yo, a estas alturas, a la impopularidad. Si el presidente abrigó alguna vez el sueño de terminar su gobierno envuelto en la popularidad, que se le reconociera en la calle y se le halagara, yo creo que tiene que desprenderse prontamente de ese sueño y resignarse, como se resignan los grandes políticos, a que el juicio definitivo sobre su quehacer va a venir mucho más adelante. Ahora la historia. Claro. Por ahora él tiene que resignarse a la impopularidad y acabar con esto. Si estamos en un país, Matías, donde los historiadores en un tiempo más van a mirar hacia atrás y van a decir, pero ¿qué momento era este en Chile? Donde la izquierda se avergonzaba de todo lo que había hecho durante un cuarto de siglo. La derecha era incapaz de defender sus ideas y el centro no estaba en el medio. Pero eso está ocurriendo hoy día en Chile. O sea, disculpen el chilenismo, un despelote total. Absoluto, absoluto. ¿Y qué produjo este despelote? Pero pensémoslo, una izquierda que mira hacia atrás, que gobernó este país durante un cuarto de siglo, nada menos, un cuarto de siglo. Todas las instituciones con que hoy día contamos fueron sostenidas por la izquierda en Chile. Sin embargo, mira hacia atrás y se avergüenza de lo que hizo y del éxito que alcanzó. Una derecha incapaz de defender sus ideas y un centro que se resiste y se niega a estar en el medio y articular el sistema político. Es sorprendente. ¿Y cuándo se produjo cuándo se jodió el Perú? Como dice Vargas Llosa, que es tan utilizada esa frase, pero por Dios que es Google. Bueno, suele ocurrir en los países que las crisis, las grandes crisis, Matías, y esta es una crisis de envergadura, no son solo el producto de factores objetivos. Suele ocurrir que las grandes crisis siempre son producto también de crisis intelectuales. Y en Chile, creo yo, padecimos hace ya bastante tiempo una cierta crisis intelectual, que es esta invasión, a la que yo hablaba antes, del simplismo, de reducir todos los problemas a un único factor, ¿no? Complejos problemas sociales de diversa índole. Hemos adquirido de pronto la costumbre de reducirlos a un único factor que es incapaz de comprender la complejidad y que por simplificarlo todo, ¿verdad?, acaba decidiendo los problemas públicos según uno adhiera o no a una solución que aparentemente es correcta, ¿no? Pero ahí hay un abandono de la... Pero hoy día es de mal gusto reflexionar, es de mal gusto echar gotas de duda sobre los problemas, ¿verdad? ¿Y cómo se puede salir de un problema que hoy día está lo que se de un estila y se pantano? usa es que uno adhiera irreflexivamente a esto o aquello, ¿no? Y con muy pocos matices. Y con muy pocos matices, por supuesto. Entonces estamos en una especie de religión vulgar, digamos, ¿no? Y es un pantano en el cual cuesta salir, porque uno se va hundiendo. ¿Cómo salir de eso? Y si usted ve que este es un problema de Chile específicamente o lo ve en la sociedad en general. No, todas las sociedades en general están padeciendo este tipo de fenómenos. Vimos los intelectuales haciendo una declaración esta semana, en el mundo. Por supuesto. Sí, la racionalidad pública está a la baja, digamos, desgraciadamente.
Y la única manera de evitar que esto siga esparciéndose y cundiendo es que los intelectuales, los académicos, los rectores universitarios, los medios de comunicación contengan esta mera emocionalidad que está copando el espacio público en Chile y den una pausa para que la razón pueda tener una oportunidad, ¿no? Hay posibilidades desde la política, porque lo otro es que es de bastante más mediano o largo plazo, lamentablemente. Sí. No se cambia el martes ni con un decreto. ¿Hay alguna posibilidad de más corto plazo? No sé si vale un gran acuerdo nacional o a esta altura sería, no sé, infructuoso intentarlo siquiera. ¿Qué soluciones ve si usted trabajara de consultor político, por así decirlo? Si fuese en segundo piso, Carlos Peña. No querría hacerlo, ¿verdad? Hipotéticamente, algún escenario hipotético, si Carlos Peña estuviera en el segundo piso y hay una reunión, dice, bueno, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo logra por lo pronto conseguir volver al redil a los 13 diputados que tienen que votar esta semana probablemente? ¿Cómo conseguir que los parlamentarios del Senado, si es que llega a esa instancia, voten de la manera que usted ha señalado? ¿Cómo? ¿Cómo lograría? ¿Qué estrategia? No, es muy difícil. Bueno, lo que hay que hacer, no hay que abandonar nunca, creo yo, la esperanza en la racionalidad de las personas, ¿ya? Y desde luego hay que subrayar por enésima vez que lo que se acaba de acordar es perfectamente irracional, ¿no? Es perfectamente irracional. Irracional. Podrán arguirse muchos motivos, muchas explicaciones, podrá decirse que esto es fruto de la flojera, la torpeza, la estupidez gubernamental, y algo de razón puede haber en eso, es verdad. Pero eso no justifica endosar una irracionalidad como la que se está ahora endosando, creo yo. Entonces, la primera cuestión es insistir en eso. Hacer presente que estamos en presencia de una decisión que bajo cualquier respecto es lesiva del bienestar social, ¿no? Habiendo, repito, otras alternativas mejores, indudablemente mejores que esta. Esta es una primera cuestión. La segunda, diría yo, es que los políticos responsables, porque habrá políticos responsables, yo supongo, debieran recordar que su labor no es amplificar simplemente los intereses y las demandas de la ciudadanía. La labor de un buen político es recoger las demandas de la ciudadanía, pasarlas por el tamiz de un conjunto de principios o ideas que configuran la identidad del político y de esa manera contribuir a una deliberación pública acerca de las soluciones, ¿no? Pero si el político concibe su quehacer simplemente como un altavoz, un amplificador, una mera correa de transmisión de las emociones, las sensaciones, por urgentes que sean, de la ciudadanía, entonces la democracia se habrá perjudicado y estará maltrecha, como hoy día está haciéndolo por lo demás. ¿La democracia está maltrecha o la democracia chilena está herida, Carlos Peña? Está maltrecha, creo yo, porque tenemos políticos que han, como digo, como consecuencia del simplismo al que yo aludía adelante, han creído que los deberes de un político profesional tienen que resignarse frente a este simplismo que lo ha invadido todo, que invade las redes sociales, las columnas de opinión, un cierto sentimiento justiciero. Yo no digo que en Chile no haya problemas de desigualdad e injusticia, lo hay muy severos, digamos, pero si queremos realmente resolverlos, tenemos que ser capaces de pensar acerca de esos problemas y no simplemente, como digo, amplificarlos en quejas infinitas que no conducen realmente a ninguna parte. Carlos Peña, rector de la Universidad de Diego Portales, columnista, autor de Pensar el malestar, entre otros libros. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Que esté muy bien.